Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en este año 2021. Espero que la pasemos mejor que el año anterior. Ya veremos. Hoy les traigo un video que surge en realidad porque estoy armando un video, justamente un video bastante completo para aquellos quienes compraron los libros de calibración en el curso de electrónica para músicos. Y bueno, hicimos una clase grupal en la cual voy a estar subiendo y enviando a esas personas, y ahora una clase extra con algunas preguntas que quedaron como fuera de eso. Entre esas preguntas hay algunas interesantes que quería volcarlas públicamente para que ustedes accedan a eso, y les comento algunas de esas cosas por encima que me parecen interesantes a la hora de calibrar un instrumento. Por ejemplo, un instrumento no necesariamente tiene un relief, es decir, llamamos relief a la curvatura del brazo específicamente y no necesariamente a la acción del brazo, que es un conjunto de otras cosas. El relief es la curvatura del brazo y la podemos determinar a través de una cuerda, por ejemplo, que podemos usar como regla. Una cuerda estirada y afinada es una regla, y presionando en el primer traste y en el último podemos conocer la curva que tenemos en el brazo, una curva que la vamos a estar determinando más o menos, como todos sabemos, o casi todos sabemos, entre el traste de 5, 4, 5 y el 8, 9. Por ahí nosotros vamos a encontrar una curva cóncava que nos va a dar cuál es el relief de la guitarra. Generalmente la gente prefiere la comodidad, algunos prefieren un sonido más limpio, entonces dependiendo de eso el relief va a ser más chato o va a ser un poco más cóncavo de lo normal. Cuanto más chato sea, tenemos que tener cuidado porque ¿qué pasa? Los primeros trastes obviamente empezamos a tener trasteos. Pero lo que voy a apuntar sobre este tip en particular es que no todas las guitarras necesariamente tienen un relief. Es decir, en la sexta o quinta cuerda pueden presentar una curva determinada, y en la primera y segunda cuerda pueden presentar otra, no muy distinta, salvo que la guitarra tenga un problema mecánico serio, pero sí una pequeña diferencia. Entonces, ¿cómo podemos calibrar una guitarra de esa manera? En el caso de querer tener la guitarra lo más cómoda posible, con un tensor lo más recto, o sea, que haga que el brazo quede lo más recto posible, vamos a tener que guiarnos sí o sí por las cuerdas que determinen ese relief más recto. En general pasa eso con las cuerdas más finas, es decir, tengo más curva de la tercera hacia la sexta que de la tercera a la primera. Eso es lo que pasa en general con los instrumentos que están bien. O sea, no nos tiene que preocupar que pase eso. Algunos instrumentos están perfectos e idénticos, estamos hablando de décimas de milímetros, en curvatura de brazo desde la sexta a la primera. Entonces ahí no hay mayor problema. Pero generalmente puede pasar de que tengamos una curva un poquito más recta en las primeras cuerdas, y eso lo que hace es que empezamos a tener trasteos en la primera cuerda o en la segunda cuerda, en el primer, segundo y tercer traste aproximadamente. Tenemos que guiar esa curva con referencia a esas cuerdas. Recordad que no tenemos por qué levantar mucho las cuerdas desde el puente, sino que ahí ya el problema va más desde el tensor. Por otro lado, somos mucho más sensibles a un cambio de curvatura en el brazo que un cambio de altura en las selletas. Eso también es importante, algo que hablo generalmente en los libros de calibración. Por otro lado, la altura de la cejuela tiene que estar lo más baja posible, con el brazo recto, medir esto, para que no tengamos una incomodidad al tocar del lado izquierdo de nuestra mano, algo que también hemos hablado en esos libros de calibración. En definitiva, el ajuste debería estar determinado por la parte del brazo en la cual esté un poquito más recto, que puede pasar, como les digo. Después también puede pasar de que haya diferencias más grotescas, y bueno, ya ahí estamos hablando de problemas más mecánicos del brazo o torsiones de determinado tipo también, laterales. Otro tip importante es que si los trastes están muy bajos y nosotros llegamos a tocar la madera fácilmente, algo que nos incomoda mucho para tocar, generalmente a veces la gente tiende a tender a bajar el encordado. Si el tensor da y ustedes suben el encordado, el encordado más grueso va a hacer que su dedo tome más presión sobre la cuerda, y la cuerda, al estar más tensa, le cueste más llegar hacia abajo. Entonces también van a poder poner las cuerdas un poco más abajo con referencia a los trastes. Va a ser mucho más cómodo. Es decir, si yo pongo una 0.10 a una altura baja en una guitarra que tiene los trastes muy gastados,
va a ser más cómodo que una 0.9 más alta, que vamos a apretar, que vamos a tener que bajar, que seguramente en esa bajada tendremos que tener demasiada técnica como para poder bajar lo necesario y no seguir de largo con la cuerda, y al tener los trastes finos pegar contra la madera y tener una pérdida de técnica importante o interesante a la hora de tocar, ¿sí? Entonces también por ahí ese truquito en el caso de que las guitarras o de que su guitarra tenga los trastes muy bajos y ya estén para reemplazar, si todavía no pueden o no quieren hacerlo, fíjense qué pueden hacer en cuanto al calibre de cuerda. También es cierto que no necesariamente esas guitarras acepten ya ningún tipo de nivelado, obviamente, pero sí a veces aceptan un coronado de trastes, es decir, el traste está muy bajo para ser rectificado, pero no está tan bajo como para poder ser coronado, es decir, darle un poquito más de redondez al traste para que la cuerda tome el mínimo contacto con el traste y no todo un contacto completo, es decir, sobre el traste. Entonces ahí va a estar más complejo también el tema de trasteos. Entre eso, una cuerda más gruesa, una acción más baja, ustedes pueden llegar con un traste medio bajo a tener un poco más de comodidad extra como para poder extender la vida, aunque en general cuando ocurre eso habría que cambiarlo. Por ahí otra cosa que me preguntaban tenía que ver con las guitarras neck through, como pueden ser las viejas Ibanez de finales de los 70s, es decir, una guitarra que tiene todo el brazo, ¿sí? El brazo completo de la guitarra hasta el final, es una pieza sola y se le pegan dos alas a los costados. Eso sería neck through o neck through body, etc. Si para un tipo de guitarras de esas tenemos que tomar alguna especificación concreta a la hora de calibrar la guitarra o a la hora de ajustar un tensor, etc. No, funciona de la misma manera en realidad, no tienen que tomar mayores medidas con eso. Están buenas esas guitarras, la gente en general les atribuye un montón de sustain. El tema con el tema del sustain es que no necesitamos tanto sustain realmente en ciertas guitarras. Hay guitarras que obviamente si yo agarro una Epiphone Casino, que es una guitarra completamente hollow o ahuecada, tiene muchísima resonancia esa guitarra y tiene poco sustain justamente por el tipo de fabricación que tiene. Ahí, bueno, es otra cosa, pero si hablamos de guitarras sólidas con puentes hardtail o lo que sea, o puentes Stratocaster, tenemos el sustain suficiente como para tocar. A ver, si dejamos sonando la nota y dejamos sonando un rato la nota, y sí, probablemente se apague, en lugar de apagarse a los 20 o 30 segundos, la nota se apague a los 35, por decirles algo. Pero, ¿y eso nos va a ayudar realmente de algo? No compren una guitarra neck through o neck through body por un tema de sustain. En realidad hay un tema de audio en particular, que es cuando atacan la nota, ¿sí? El decay y el release, que son las tres cosas que conforman la señal de audio. Más que nada la guitarra la tienen que comprar por esos motivos, porque les agrada el audio de esas guitarras, que aparte es muy particular también, no por un tema de sustain. No compren esas guitarras por un tema de sustain, porque es ridículo. O sea, no van a estar con una guitarra con una nota sonando un minuto, porque aparte le van a tener que poner un montón de distorsión y ya ahí el audio queda postergado. Entonces, ¿cuál es el sentido? Después, bueno, ¿cuáles son los pasos para calibrar una guitarra con un encordado híbrido? Algo que también tocamos obviamente en el libro de calibración. Podemos trabajar, por ejemplo, en el caso de una guitarra Stratocaster, podemos trabajar los resortes de cierta manera para que trabajen más la tensión de un lado que de otro. Si bien el brazo va a trabajar con un poco más de tensión sobre un lado que el otro, no va a haber mayor problema. O sea, tenemos que ajustar el tensor hacia lo global y podemos sí trabajar, revisar el relief del brazo a lo largo de todas las cuerdas para darnos cuenta si está todo bien, o sea, si está todo ok y realmente se mantiene el brazo lo mejor posible y no se torsiona un poco. No hay tanta diferencia en un encordado híbrido 0.946, es decir, son las tres primeras cuerdas de 0.9 y las tres últimas de 0.10. La tensión en los dedos, en la mano, sí se siente esa diferencia,
Pero si vamos al caso, para el brazo hay una diferencia, pero no es tan brutal. Y en el caso de puentes fijos, no hay mayores inconvenientes para trabajar esa calibración. En el caso del ajuste de tensor, como les digo, siempre trabajan sobre el global y ver de que el tensor quede en el lugar y no quede demasiado recto o demás. Y más en lugares donde cambia mucho la humedad, ¿no? O sea, tenemos que ajustar nuestras guitarras en función del lugar donde estamos y cómo es el clima en el lugar donde estamos. Por ejemplo, en Uruguay y en Argentina, quizás en otros países donde están viendo el video, hay mucho cambio de humedad. De repente un día tenemos 80% de humedad o 90%, y al otro día tenemos 48, 50. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo calculo eso según qué día estoy calibrando la guitarra. Si la calibro, para mí no hay problema porque yo la voy ajustando. Si tengo un mástil que se me mueve un poco, de hecho se me mueve un poco, todas las semanas lo ajusto para un lado o para otro y lo dejo como yo quiero. Ahora, si yo calibro la guitarra para otro, o no tengo los elementos para calibrar la guitarra y me la calibra otro, yo tengo que pedir eso, ¿no? Es decir, si yo voy a calibrar la guitarra con 40% de humedad, tengo que pensar de que si la humedad aumenta, el brazo se va a poner más recto. Entonces yo no puedo poner el relief casi en el borde de la rectitud, porque cuando la humedad aumente, si ese brazo no está tan estable, también puedo ver eso, ¿no? Qué tan estable está el brazo como para saber si tengo o no rango para hacer eso. Entonces, en ese caso, lo que hago yo es promediar, un poco eso, teniendo en cuenta ese fenómeno, y dejar la guitarra con un rango extra para que cuando haya humedad, si el brazo va para atrás, no le empiece a trastear al músico en los primeros 2-3 trastes, tocando en vivo o grabando o lo que sea, porque si no, realmente es un problema para él tener que estar cambiando eso si no tiene las llaves adecuadas y no lo va a hacer él. Y en el caso de que esté muy húmedo, hago lo contrario, ahí sí dejo el brazo bastante recto, si él me lo pidió cómodo, como para que haya después un rango, como para que si seca demasiado el clima, seguramente ese brazo se va a mover y se va a poner un poco más curvo. Entonces tengo que tener eso en cuenta. Calibrar un poco también en función, no solo del tipo de cuerdas, no solo en cuanto al relief que puede tener el brazo, que puede ser distinto a medida que nos vamos acercándose a la primera o hacia la sexta cuerda, que puede haber unas variaciones de décimas de milímetro, y también en cuanto a la estabilidad de cada brazo. Si tengo un brazo que es súper estable, bueno, eso otro que les mencioné no es tan necesario, puedo arrimarme más a el final deseado en el instrumento. En cuanto a clima de secos, en realidad en ese caso sí el tensor tiene que estar apretado para ayudar al brazo a que las cuerdas no lo curven tanto, porque ya se va a curvar solo de secarse. Y en el caso de que el brazo tenga poro al aire, la madera, ¿sí? Sea rosewood, ébano, pauferro o cualquier madera sucedánea, usen aceite de limón para hidratar el brazo y ayudar justamente a que no se seque tanto y tome curva si es que no está tan estable esa madera. Espero que les haya servido este video. Voy a continuar haciendo el video para aquella gente que compró esos libros de calibración. Les comento que ya hay otros cursos en línea: cableado de Stratocaster, cableado del Les Paul completo, curso de soldadura, y ahora en febrero vamos a estar sacando unos cursos nuevos muy interesantes que tienen que ver con toda la problemática de la electrónica de una guitarra y cómo solucionar esa problemática. Así que estén atentos a eso, y para estar atentos a eso lo ideal es que se suscriban a las newsletters de Electrónica para Músicos, así les llegan todo lo que son los datos de los cursos nuevos, todas las promociones, las clases grupales que podamos tener, etc. Entonces estén atentos a eso, suscríbanse a las newsletters, se lo dejo por acá y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.